Hace tiempo que no hago vídeos largos. Seguramente ya te has dado cuenta de que he estado centrado en sacar vídeos cortos. Pero creo que ha llegado la hora de ponernos manos a la obra y hablar de español en mayúsculas. Porque en mi opinión, con lo que más se aprende un idioma son con los vídeos largos. Por cierto, si durante este vídeo hay alguna expresión que no conoces, tranquilo. En el comentario fijado vas a poder encontrar una lista de vocabulario. Échale un vistazo. Y antes de que se me olvide, quería daros las gracias a todos porque ya somos más de 100 abonados. Parece una cifra pequeña, pero imaginaos que entráis a una habitación donde hay 100 personas. ¿A que ya no parece poca gente? Bueno, vamos al lío. Hoy repasamos las perífrasis verbales más comunes en español. Irá, tener que, empezará, llegará. Comenzamos. Antes de nada, vamos a dejar claro qué es una perífrasis. Para ello, vamos a repasar qué es un verbo. De una manera simple y directa, un verbo es una palabra que expresa una acción o un estado. Hablar, ser, comer, parecer. Y una perífrasis verbal es la unión de dos verbos distintos para expresar una acción o un estado. Ir a dormir, acabar de salir. Y ahora lo que realmente nos interesa. ¿Cuáles son las perífrasis verbales más usadas y más útiles que deberíamos conocer? Mira esta lista. Tranquilo, vamos a ver ejemplos con cada una de ellas. Primero vamos con las perífrasis que expresan obligación y necesidad. En realidad ya hice un vídeo explicando tener que, haber de y deber. Te lo dejo por aquí. O por aquí. Pero aún así, vamos a ver alguna frase. Tenemos que coger un tren. Tuvimos que andar 15 minutos. He de decirte algo. Debes descansar. Debía viajar a Madrid. Necesito un respiro. Necesitaba comprar unos libros. Cuidado porque con esta perífrasis solo formamos frases impersonales. Dicho de otro modo, frases en las que no sabemos muy bien quién es el sujeto, como en hay que trabajar o para llegar al pueblo había que subir una montaña. Perífrasis que usamos para hablar de un tiempo futuro o expresar una intención. Voy a salir ahora. Antes de que vinieras, iba a llamarte. Aunque sea una frase en pasado, iba a llamarte se refiere a un tiempo futuro dentro del pasado. Si quieres entender esto un poco mejor, mírate este otro vídeo. Aquí o aquí, no lo sé. Estoy por llamarle y decírselo. A veces usamos estar por cuando queremos hacer algo aunque luego no lo hagamos. En este sentido se parece un poco a la expresión dar ganas. Me dan ganas de llamarle y decírselo. Perífrasis de probabilidad o suposición. Ya deben de haber llegado. Recuerda, la diferencia entre deber y deber de es que usamos deber cuando tenemos que hacer algo y deber de cuando hablamos de algo que no estamos muy seguros. Es otra forma de decir quizá. Esto viene a costar 10 euros. Vino a costar 10 euros. Es como si dijéramos más o menos cuesta 10 euros. Perífrasis con las que hablamos del inicio de una acción. Empezó a llover. Empieza a hacer la cena. Se pone a trabajar. Se puso a llorar. Se echa a reír. Echó a correr. Realmente, la diferencia entre empezar a, ponerse a y echarse a es el tono. Empezar a es neutral. Ponerse a es un poco más coloquial. Y echarse a es totalmente coloquial. Aunque hablando con alguien puedes usar perfectamente las tres y sonar totalmente natural, como si fueras un nativo. Te voy a dar una más para que tengas un buen arsenal, aunque esta la vas a encontrar más en literatura. Romper a más infinitivo. La solemos usar para hablar de emociones o fenómenos meteorológicos. Rompió a llorar. El cielo rompió a tronar. Perífrasis que hablan del desarrollo de la acción. Estas las vas a usar muchísimo.
Estoy leyendo. Estaba durmiendo. Seguía hablando. Continuaba hablando. Anda buscando trabajo. Andaba tratando de alquilar un apartamento. Y para terminar, tenemos las perífrasis que expresan el fin de la acción. Acaba de llegar. Dejó de fumar. Terminó de comer. Corre hasta que llega a cansarse. Espero que esto de las perífrasis verbales te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, siempre puedes dejármela en comentarios. Y ya sabes, si quieres mejorar tu español, ¿por qué no reservas tu primera clase conmigo? Es gratis la primera. Te dejo un enlace en la descripción. Dale a like y sígueme para más consejos de español.